Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Muy pocos días para el anuncio que ha prometido el presidente de la República, incluso probablemente antes del 1 de mayo, en materia de la nueva Ley Orgánica del Trabajo. Es noticia, es interés, por eso está con nosotros Osvaldo Vera, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y además presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Igualmente los teléfonos para ustedes, nos interesan sus inquietudes a través del 793-1634 y 793-1845. Ley Orgánica del Trabajo, ¿cómo marcha este proceso? ¿Cuáles son esos toques finales en los que se está trabajando? ¿Qué puede adelantar, por ejemplo, en uno de los temas fundamentales como la retroactividad de las prestaciones? Ya estamos prácticamente en la etapa final del ensamblaje, en niveles de contacto, comunicaciones permanentes, como lo ha dicho el propio presidente. Tenemos allá al canciller, que es el coordinador del equipo de trabajo, y al presidente, y el envío de material que constantemente lo tenemos, y las comunicaciones. Ya en la etapa final, determinando las transitorias, los elementos de detalle. Ahora, lo fundamental ha sido que esto es una ley que fue producto del debate, de la discusión, de la propuesta de los trabajadores, y ahí entra uno de los temas fundamentales, que es materia de la Constitución, un mandato constitucional, y además uno de los símbolos fundamentales de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, como eran las prestaciones sociales. Ahí el presidente ha sido tajante en el sentido de devolver una vieja conquista que costó mucho en la lucha del movimiento sindical, que es el cálculo con el último salario por el número de años que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Una conquista que teníamos hasta el año 97, cuando se llega un acuerdo, ese acuerdo que los trabajadores y las trabajadoras recordamos con mucha tristeza, el tripartismo, o para nosotros la trimaldita, que es conocido así con los trabajadores, donde se cambia ese sistema retroactivo por los cálculos que actualmente existen. Entonces, una vieja lucha, símbolo del planteamiento de los trabajadores y las trabajadoras, y que estaba ligado con otra herramienta, Eduardo, y es bueno siempre destacarlo, con que antes se cancelaba con el despido injustificado, lo que significaba el doble, el pago doble por prestaciones sociales, y estaba combinado con lo que se llamó la flexibilización laboral, muy parecido, por cierto, a lo que está ocurriendo actualmente en España. Hoy, a través de esta nueva ley revolucionaria, Ley Orgánica de Trabajo, devolvemos la retroactividad de los trabajadores y las trabajadoras, garantizamos que nadie vaya a ser despedido sin causa justificada, y en todo caso las transacciones fundamentales van a depender de los trabajadores. Antes el patrón te pagaba doble y te tenía que retirar. Esos elementos nosotros estamos borrando lo de la Ley Orgánica de Trabajo por instrucciones fundamentales del presidente, en el sentido de que si alguien cumple con su trabajo, si alguien desarrolla su trabajo, bueno, debe tener niveles de estabilidad. Cálculo de las prestaciones en razón del último salario. ¿Desde cuándo? No, el planteamiento es, una vez que entre en vigencia esta ley, todos estamos ya incorporados a la nueva Ley Orgánica del Trabajo. Por supuesto, en el año 97 hubo vamos a llamarlo así, una transacción que no fue acordada, sino fue impuesta, de la llamada el bono de transferencia, que en aquel momento se dio, que fue el caramelo que se le dio a muchos trabajadores para cambiar el régimen de prestaciones sociales, y que inmediatamente produjo una cantidad de despidos. Entonces el planteamiento es, a partir del 1 de mayo, cuando entre en vigencia esta ley, comienza ya el nuevo régimen de prestaciones sociales para todos los trabajadores que estén activos para ese... ¿Cómo queda expresada la estabilidad laboral? El planteamiento fundamental que estamos señalando es que nadie pueda ser despedido sin causa justificada, que no implica, como hemos escuchado por ahí, que aquel que es flojo, aquel que no cumple, no va a gozar de estabilidad. Va a estar protegido. Sino simple y llanamente hay compromiso. El trabajo nosotros lo identificamos como un elemento para el desarrollo de la nación y de la familia, y es de protección a la familia. Cuando alguien es despedido sin causa justificada, lo vimos en Estados Unidos, como la gente perdía su vivienda, perdía su vehículo, porque hay compromisos que están muy relacionados al problema de la salud a través de los HCM. Entonces el planteamiento que hay, que nadie sea despedido sin causa justificada, que el procedimiento se cambie, que actualmente tú eres despedido, tú tienes que acudir a la Inspectoría del Trabajo, ahora es cuando se sospeche que hay una causa que tú cometiste, bueno, se va a la inspectoría, se califica, y si incurrió en alguna falta que dice nuestra Ley Orgánica del Trabajo, pero sería despedido. Pero si no, no lo puede hacer. Entonces, es
asegurar para el trabajador y la familia algún nivel de estabilidad. ¿Cómo queda la figura de la tercerización frente a la ley? Pero es una de las luchas fundamentales que también se tenía, que forma parte de esa reforma del año 97. Era la búsqueda a través de mecanismos subterfugios, la contratación, la subcontratación de otras empresas para sustituir a los trabajadores y las trabajadoras. Eso se vio mucho en Sidor. En Sidor habían 16.000 trabajadores. Salieron alrededor de 13.000 y después subcontrataron a través de otra empresa alrededor de 10.000 trabajadores y trabajadoras, pero con otras condiciones, con las mismas responsabilidades desde el punto de vista laboral, pero con condiciones diferentes. Eso lo estamos prohibiendo, se sanciona a quien cometa esa falta porque se consideraría un fraude a la ley. No quiere decir que las empresas y el propio Estado no pueda subcontratar empresas, pero para tareas propia de esa empresa. Un ejemplo, montar un sistema computarizado, hacer un arreglo desde el punto de vista de mantenimiento, pero no para sustituir a los trabajadores y a las trabajadoras que desarrollan su trabajo de manera clara y definida en una empresa. Diputado y amigos televidentes, en la próxima parte vendremos con sus preguntas a través del 793-1634, 793-1845, más de la Ley Orgánica del Trabajo, pero además específicamente en otro tema reciente referido con la situación del trabajador, y es la cobertura de la seguridad social en aquellos casos de trabajadores por cuenta propia. Además, ayer pasó algo interesante en la Asamblea Nacional frente a las competencias del presidente Chávez para nombramiento dentro de la institución de la seguridad social. Regresaremos, pendientes.